Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les enseñaré a hacer el trazo de la plantilla delantera para dama. Aquí les dejo los materiales que se necesitan para realizarlo. No olvides descargar la tabla de medidas en la descripción de este video y marcar todo con lápiz. Traza un margen de 1 pulgada de la orilla del papel hacia adentro. Antes de comenzar, puedes trazar estas flechas guía en una esquina de tu papel para mayor facilidad al seguir las instrucciones. Nota: la intersección de ambas líneas del margen es nuestro punto A. No olvides marcar las medidas de acuerdo a la talla que seleccionaste en la tabla de medidas. Del punto A hacia abajo, marca la medida de largo talle. Ese será el punto B1. Ahora, del punto A hacia la izquierda, marca la medida de 1/4 de contorno busto. Ese será el punto C2. Con estas medidas puedes escuadrar el punto B1 y el C2 con tu escuadra, formando el rectángulo en el que trazaremos el talle. Aunque en lo personal prefiero trazar las líneas con mi regla graduadora, así estoy segura de que todas las medidas son iguales. Te recomiendo verificar que tu rectángulo de lo largo tenga la medida de largo talle y de lo ancho tenga la medida de 1/4 de contorno busto. Nota: la intersección de B1 y C2 es el punto D. Ahora ya tienes la línea de centro y tu línea de cintura. Después, del punto A hacia la izquierda, marca la medida de línea horizontal de cuello. Ese será el punto 3. Del punto A hacia abajo, marca la medida de línea vertical de cuello. Ese será el punto 4. Antes de mencionar el siguiente paso, te recomiendo descargar esta calculadora de fracciones, ya que te ayudará con las medidas en pulgadas que utilizamos. Ahora, mide la distancia que hay desde el punto 4 hasta el punto B1 y con la ayuda de la calculadora de fracciones saca la mitad de la medida entre ambos puntos. Este será el punto 5. Después, escuadra el punto 5 hacia la izquierda, aunque en lo personal prefiero marcar la medida del otro lado y unir ambos puntos con mi regla para mayor exactitud. Del punto 5 hacia la izquierda, marca la medida de punto alto. Este será el punto 6. Y escuadra hacia abajo o marca la medida en la parte inferior y une ambos puntos. Este será el paso 6.1. Ahora ya tienes tu línea de busto.
Del punto D hacia la derecha, marca 1,5 pulgadas, medida estándar para todas las tallas. Ese será el punto 7. Después, del punto 7 hacia arriba en diagonal y topando con la línea C2, marca la medida de costado. Este será el punto 8. En lo personal, prefiero marcar la medida desde el número 1 de la regla para mayor exactitud. Por ejemplo, si la medida son 7 pulgadas 5 octavos y comienzo desde el número 1 de la regla, voy a marcar hasta donde dice 8 5 octavos. Ahora ya tienes tu línea de costado. Del punto B1 hacia la izquierda, marca la medida de 1/4 de contorno cintura. Este será el punto 9. Después vamos a marcar la pinza de cintura. Para esto hay que tomar la medida que hay de los puntos 7 al 9 y sacar la mitad. Del punto 6.1 hacia la izquierda, marca la mitad de la medida de punto 7 al 9. Ese va a ser el punto 10.2, el final de pinza. Y del punto 6.1 hacia la derecha, marca la otra mitad. Ese va a ser el punto 10.1, principio de pinza. Une el punto 6 con el 10.2. Ahora, del punto 7 hacia arriba, en diagonal y topando con la línea C2, marca la medida de cintura hasta el hombro. En lo personal, prefiero marcar la medida desde el número 1 de la regla para mayor exactitud. Del punto 11 hacia la derecha, marca media pulgada, medida estándar para todas las tallas. Ese será el punto 12. Une el punto 12 con el 3. Después divide la medida de largo hombro entre 2 y marca la mitad, partiendo desde el punto 12 hacia la derecha. Ese será el punto 13.2, final de pinza de hombro. Y del punto 3 hacia la izquierda, marca la otra mitad. Ese será el punto 13.1, principio de pinza. Ahora ya tienes tu línea de hombro.
Del punto 8 hacia la derecha, marca 2 pulgadas 1/8, medida estándar para todas las tallas. Ese será el punto 14. Del punto 14 hacia arriba, marca 2 pulgadas y media, medida estándar para todas las tallas. Ese será el punto 15. Del punto 15 hacia abajo, marca 1 pulgada, medida estándar para todas las tallas. Ese será el punto 16. Para formar la pinza de hombro, une el punto 6 con el 13.2. Ahora, como línea de comprobación, la cual te indica que trazaste todo bien, une en un solo paso los puntos 10.1 con el 6 y el 13.1. Mide la distancia entre el punto 13.1 y el 13.2 y marca la mitad de la pinza. Une la mitad con el punto 6. Ahora vamos a unir con regla francesa el cuello, también conocido como escote, y la sisa del talle delantero. Recuerda marcar todo con lápiz. Coloca la parte más redonda de la curva francesa entre los puntos 3 y 4, alineando el número 0 de la regla con el punto 3. Gira el otro lado para hacerla coincidir con el punto 4 y une el escote. Toma tu curva francesa y voltéala, colocando la colita de la regla hacia arriba. Une el punto 15 con el 12 con la parte media de la misma. Y después, con la parte más redondita de la regla, une el punto 8 con el 16. Puedes afinar el punto 15 y 16 suavemente con tu curva francesa. Localiza la línea de busto y dobla tu papel por ese vértice. Ahora vamos a afinar la pinza de cintura. Dobla la pinza de centro a costado, es decir, vamos a doblar la línea 10.1 para recargarla sobre la línea 10.2.
Une con regla francesa desde mitad del punto B1 hasta el punto 9. Toma tu carretilla y pásala sobre la línea nueva que se formó. Se van a marcar unos pequeños puntitos al desdoblar la pinza. O también se puede utilizar un punzón o una aguja gruesa. Con esto ve marcando puntitos sobre la línea y al desdoblar el papel podrás verlos. Marca la parte de abajo de la pinza. Prolonga las líneas hacia la parte inferior y une trazando sobre los puntitos que se formaron con la carretilla o punzón. Y listo, ya tienes tu pinza de cintura. Ahora vamos a afinar la pinza de hombro. Voltea tu papel y dobla la pinza de centro a costado, es decir, vamos a doblar la línea 13.1 para recargarla sobre la línea 13.2. Une en línea recta desde el punto 3 hasta el punto 12. Toma tu carretilla y pásala sobre la línea nueva que se formó. Se van a marcar unos pequeños puntitos al desdoblar la pinza.
en caso de utilizar un punzón, ve marcando puntitos sobre la línea y al desdoblar el papel podrás verlos. Marca la parte de arriba de la pinza, prolonga las líneas hacia la parte superior y une trazando sobre los puntitos que se formaron con la carretilla o punzón. Y listo. Ahora verifica todas las medidas y remarca tus líneas con pluma. Coloca una flecha de la línea de centro hacia adentro. Esta será tu línea de hilo, la cual sirve para alinear tu talle al cortar la tela. Marca 3X, las cuales indican que se corta una pieza con la tela doblada por la mitad, y el nombre del modelo básico 1 talle delantero, también la categoría, en este caso dama, la talla y la cantidad de piezas que se necesitan. Para trazar tu plantilla, toma un papel grueso. En mi caso, el que utilicé se llama Miami, aunque también puedes utilizar papel Craftsena, Caple o cualquier otro papel que no sea tan delgado. Repite el mismo procedimiento, aunque no lo recortes aún, para que puedas marcar el talle espalda junto. Guarda tu papel, ya que el talle espalda se traza junto al talle delantero. En la parte 2 de este video te enseñaré a trazar el talle básico espalda. Gracias por llegar hasta el final. No olvides darle like a este video y suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima.